Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez con su más reciente canción que ha publicado en su canal de YouTube, que se llama, perdón por la pronunciación, Gashiktik. Bueno, si sabes cómo se pronuncia correctamente, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Vamos a ver con qué nos encontramos. Entiendo que es una canción original de él, así que veremos de qué va. Bueno, ya arrancamos de manera superlativa, como siempre estamos acostumbrados en Dimash. Fíjate que primero, por lo que se ve en el videoclip, él está sentado en un piano de 1/4 de cola, es un piano más chico con una tapa blanca preciosa, y la orquesta detrás que arranca muy sutilmente las cuerdas dibujando esa pequeña apertura que funciona en introducción para que aparezca luego la voz semigrave de Dimash con un piano mesuradamente interpretado. Fíjate los graves poderosos a los que llega muy suavemente, pero siempre se escucha en Dimash. Si no utilizas auriculares, te recomiendo desde ya que lo hagas para percibir la gracia maravillosa de su voz. Cuando Dimash va a los graves, su voz se encuentra mucho más aireada. Vas a ver que hay mucho más siseo de aire, pero en los finales de frases siempre sostiene esa gravedad justamente con un hermoso y delicado vibrato. Por lo que vi en Instagram y por lo que comentaban algunos dears, algunos seguidores de Dimash, esta es una canción de amor triste, como si lo hubieran dejado o Dimash hubiera dejado a alguien. Entiendo que no es así porque se casó hace no mucho y está muy enamorado. Así que seguramente sea una ficción o esté hablando de otra cosa, pero si sabes de qué va la canción, por favor te voy a pedir amablemente que lo dejes escrito debajo en los comentarios. Y parece que estamos en Fa sostenido menor, una tonalidad que no recuerdo haberle escuchado a Dimash en ninguna otra canción, ya sea propia o como cover, así que vamos a ver con qué nos encontramos. ¡Qué belleza todo! Si esto es una composición de Dimash, es una composición muy clásica de Dimash, porque fíjate que está utilizando una tonalidad de menor, algo muy inteligente. Perdón, ese acorde no, algo muy inteligente para poder hacer una canción de estas características. Y usa este acorde en particular muy usual en Dimash, que es un acorde suspendido que genera tensión para luego resolver un Do sostenido sus 4, que se convierte en un Do sostenido mayor, que es el acorde que en lenguaje técnico musical denominamos como dominante de la tonalidad, porque es el que genera tensión para resolver en el grado base, en la tónica, en el primer grado, que es el Fa sostenido menor. Hermoso todo. Fíjate cómo en esa sección duplica la voz aguda que esgrime en ese preciso momento junto con el acompañamiento del piano, y además lo está tocando él. Ya sabemos que es multiinstrumentista. Si no sabes todos los instrumentos que toca Dimash, tenemos un video en el canal dedicado específicamente a escucharlo a él tocar guitarra, batería, piano, cantar de por sí sublimemente. También toca la dombra y un par de instrumentos más. Es multiinstrumentista, prolífico, gran compositor, gran cantante. No sé la verdad que le falta, porque incluso es un gran performer en el escenario, así que tiene todos los condimentos habidos y por haber, justos y necesarios para ser un maravilloso artista como es. Y además fíjate que otra de las características que siempre me llamaron mucho la atención de Dimash desde el primer video que hicimos al respecto, que fue el de SOS, que si no lo viste va a estar por acá arriba o debajo en la descripción, que ya tiene unos cuantos años y sin embargo es una canción muy difícil de superar, es que Dimash tiene esta particularidad tan agraciada de poder pasar de un tipo de voz a la otra sin ningún tipo de inconvenientes, sin esfuerzo aparente alguno y con una sutileza muy propia de los mejores artistas que ha parido este mundo. Así que, sin más que decir, continuemos. Y fíjate también que como productor él es muy inteligente porque
Seguramente la decisión de que en ese momento ingresaran las cuerdas nuevamente, que solamente habían aparecido al principio y muy sutilmente como retazos en algún otro momento, habla de su gran capacidad como productor para decir, bueno, en este momento que ingresamos a una nueva estrofa, vamos a introducir las cuerdas muy sutilmente como aparecieron en la introducción, pero esta vez con el Dimash ya cantando y con la ejecución del piano yendo hacia adelante. Hay una parte muy interesante en el estribillo en la que Dimash utiliza un recurso técnico que denominamos como secuencia, que es cuando tenés acordes que se encuentran a la misma distancia y se va generando esto, para que todo suene tremendamente orgánico y maravilloso. Me encanta esto. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y fíjate también, otra de las grandes características de Dimash es que genera muchísimos climas musicales, como de a poco, dosificando la información a lo largo de toda la canción, va mostrándonos aquellos elementos musicales que va a ir utilizando, sobre todo hasta llegar al clímax, que es esta sección, y que si vieras la onda de audio como la estoy viendo en este momento, verías que se agranda tremendamente y hace que todo explote sin tener que romper absolutamente nada, porque es una explosión de dinámica generada por contraste, es decir, respecto a la liviandad o la sutileza que veníamos escuchando desde el principio de la canción, ahora se dispara con algo mucho más grandilocuente, con la aparición de los timbales de fondo, la orquesta sonando un poquito más fuerte y él sacando o proyectando muchísimo más su voz. Hermoso todo. Y esos gritos agudos tan característicos que tanto nos gustan. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del mismo y además esos videos o análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Así que continuamos escuchando la canción Gashiktik de Dimash Kudaibergen. Fíjate cómo pasa de voz de pecho, voz mixta, la voz de cabeza, todo muy sutilmente, muy relajado. Claramente este es el videoclip, la voz ya fue grabada previamente en estudio porque se escucha muy pulcra, sin ningún tipo de inconveniente técnico musical. Y de todas maneras uno puede apreciar, aún así no estuviéramos viendo el videoclip, la gracia maravillosa de Dimash para poder manejar muy sutil, muy quirúrgicamente todas estas dinámicas propias de cantar muy suave o muy fuerte, muy grave, muy agudo y que todo parezca siempre muy relajado, natural y orgánico. Bien, acá vino el solo de cuerdas o el solo de violín específicamente. No me convence mucho el sonido que están utilizando de las cuerdas, no sé si fue grabado con una orquesta real. Independientemente de que aparezca una orquesta en el videoclip, tranquilamente podría ser un instrumento virtual, como el piano que estás escuchando en este momento, que es una mentira digital, porque no es un piano acústico, es un piano digital. Pero ese sonido de violín me parece... no me gusta la fricción que genera. Es una opinión completamente personal. Técnicamente está perfecto, están tocando maravillosamente bien, pero en cuanto a la calidez del sonido, esa parte no me convence. Pero bueno, algo puede no gustarte y está todo bien. Me suena muy mecánico. Si fue ejecutado por una persona, está ejecutado como un poco mecánicamente. Pero es el sonido en sí, ni siquiera es la ejecución, te diría. Pero bueno, más allá de eso, es una parte muy bellísima. Y sobre todo, fíjate que Dimash en ese momento se puso a acompañar con el piano en la parte más aguda porque el violín está en su registro medio, donde tiene muchísimo más cuerpo y hace que Dimash lo acompañe en los agudos como para complementarse en esa sección por contraste. Estamos cerca del final de la canción, que dice de la siguiente manera. Observa qué bella esta parte en la que Dimash está haciendo un parlato, es decir, está hablando básicamente sin entonar ninguna altura sonora en particular, es decir, ninguna nota, ningún sonido, pero está acompañándose con el piano y no es un rap. Como a diferencia de lo que escuchamos en el último análisis que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, ahora es técnicamente un parlato porque simplemente está hablando, está diciendo algo sin cantarlo.
Hermoso final, y fíjate que no me había percatado previamente, pero Dimash ha modulado, cambió de tonalidad, porque había comenzado en Fa sostenido menor y de repente la canción termina en La menor. Hermosa tonalidad, con modulación y todo incluso. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar al príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.